Buenas tardes con todos. A nombre del rector de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, y quienes conformamos el grupo 8 de Maestrandos en Derecho Procesal, Mención en Derecho Constitucional, les damos la más cordial bienvenida, augurando que estas ponencias sean de provecho en su formación académica y puedan quedar en sus memorias. La modalidad del presente pensum se desarrollará en 6 temas. Primero, introducción a los derechos de la niñez y adolescencia. Derechos específicos de niños, niñas y adolescentes. 3, específicos de los niños y adolescentes en el Ecuador. 4, desafíos en la protección de los derechos de niños y adolescentes. 5, experiencias exitosas y buenas prácticas en la protección de derechos. Y 6, rol de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. En este evento participamos como ponentes la abogada Isabel Fernanda Oña Quintanilla, quien es funcionaria judicial en el Complejo Judicial Norte, la abogada Gabriela Alejandra Hidalgo Garcés, secretaria de Unidad Judicial Civil, la doctora Viviana Pila Bendaño, jueza de la Unidad Judicial Civil, Carol Giselle Granizo, abogada en libre ejercicio profesional, la doctora María Belén Semanate Larco, secretaria de la Unidad Judicial eh, de Flagrancia, y quien les habla, José Raúl Valencia Arias. Por favor, para efectos del registro de su asistencia, ruego a cada uno identificarse con sus nombres. Por favor, primer participante, identifíquese. Eh, Melanie Semanate, por favor, ¿está presente? Señorita Yuli Zavala, por favor, ¿se encuentra presente? Buenas tardes con todos. Sí, estoy aquí presente. Muchas gracias. Patricio Viera, por favor, ¿está presente? Buenas tardes con todos, sí, presente. Muchas gracias. Señorita Dayana Bastidas, ¿está presente, por favor? Señorita Dayana Bastidas. Señorita Nedis Cabascango, por favor, ¿está presente? Buenas tardes con todos, sí, aquí estoy presente. Muchas gracias. Marilyn Valencia, por favor, ¿está presente? Buenas tardes con todos, sí está presente. Eh, Muchas gracias. Doménica García, por favor, ¿está presente? Buenas tardes, presente. Muchas gracias. Damos inicio a esta ponencia con la participación de la abogada Oña Quintanilla, Isabel Fernanda. Tenga la bondad, doctora, por favor. Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro. Graham Greene. Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy voy a darles una pequeña conferencia sobre unos temas que consideramos que es de relevancia porque vamos a abordar
acerca de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Voy a darles una introducción acerca de cómo se introdujeron los derechos de la niñez y adolescencia, una definición de los derechos de la niñez y adolescencia, así como la importancia que tienen estos derechos de la niñez y la adolescencia, y un poco hablarles sobre el marco legal internacional. Antes de comenzar, quiero hacerles un pequeño ejercicio. Todos nosotros fuimos niños alguna vez, entonces quisiera que por favor cierren sus ojos un minutito y que retrocedamos en el tiempo y vayan hasta cuando fuimos niños y que recuerden y que tengan presente el recuerdo más bonito de toda su infancia. En este recuerdo podemos nosotros hacer alusión al tiempo que pasamos con nuestros padres, abuelitos, primos, hermanos. Tengamos presente este recuerdo y vamos a hacer un ejercicio cuando acabemos la conferencia. Bueno, voy a comenzarles a darles una pequeña introducción de los derechos de la niñez y adolescencia. En la antigüedad, nadie pensaba en ofrecer protección especial a los niños. En la Edad Media, los niños eran considerados adultos pequeños. A mediados del siglo XIX surgió en Francia la idea de ofrecer protección especial a los niños. Esto permitió el desarrollo progresivo de los derechos de los menores. A partir de 1841, las leyes comenzaron a proteger a los niños en su lugar de trabajo y a partir de 1881, las leyes francesas garantizaron el derecho de los niños a una educación. A principios del siglo XX comenzó a implementarse la protección de los niños, incluso en el área social, jurídica y sanitaria. Este nuevo desarrollo que comenzó en Francia se extendió más adelante por toda Europa. Desde 1919, tras la creación de la Liga de las Naciones, que luego se convertiría en la ONU, la comunidad internacional comenzó a otorgarle más importancia a este tema, por lo que elaboró el Comité para la Protección de los Niños. El 16 de septiembre de 1924, la Liga de las Naciones aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, también llamada y conocida hasta el día de hoy como la Declaración de Ginebra, el primer tratado internacional sobre los derechos de los niños. A lo largo de 5 capítulos, la declaración otorga derechos específicos a los niños, así como responsabilidad a los adultos para el cuidado de los niños. La Declaración de Ginebra se basa en el trabajo del médico polaco Janusz Korczak. Tras la Segunda Guerra Mundial, dejó entre sus víctimas a miles de niños en una situación desesperada. Como consecuencia, en 1947 se creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido hasta el día de hoy como UNICEF, al cual se le concedió el estatus de Organización Internacional Permanente en 1953. Durante sus inicios, la UNICEF se centró particularmente en ayudar a los jóvenes víctimas de la Segunda Guerra Mundial, principalmente a los niños europeos. Sin embargo, en 1953, su mandato alcanzó una dimensión internacional y comenzó a auxiliar a niños en países de vías de desarrollo. La organización luego estableció una serie de programas para que los niños tuvieran acceso a una educación buena, salud, agua potable y alimentos. Desde el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce que la maternidad y la infancia tienen el derecho a cuidados y asistencia especial. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, que describe los derechos de los niños en 10 principios. Si bien este documento todavía no ha sido reformado por todos los países, sus principios tienen carácter indicativo que facilita el camino a la Declaración Universal sobre los Derechos del Niño. Luego de aprobar la Declaración de los Derechos Humanos, la ONU deseaba presentar una Carta de Derechos Fundamentales que exigía a los gobiernos a respetarla. Como consecuencia, la
Comisión de los Derechos Humanos se dispuso a redactar este documento. En medio de la Guerra Fría y tras arduas negociaciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en Nueva York dos textos complementarios a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El primero es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho a la protección contra la explotación económica y el derecho a la educación y a la asistencia médica. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es otro que establece el derecho a poseer un nombre y una nacionalidad. La ONU proclamó al año de 1979 como el Año Internacional del Niño. Durante este año tuvo lugar un verdadero cambio de espíritu, ya que Polonia propuso crear un grupo de trabajo dentro de la Comisión de los Derechos Humanos que se encargaba de redactar una carta general. Así más adelante podemos ver que el 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. A lo largo de 54 artículos, el documento establece los derechos económicos, sociales y culturales de los niños. Este es el tratado sobre los derechos humanos que se ha aprobado más rápidamente. Se convirtió en un tratado internacional y el 2 de septiembre de 1990 entró en vigencia luego de ser ratificado por 20 países. El 11 de julio de 1990, la Organización para la Unidad Africana aprobó la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño. Se adoptó el 17 de junio de 1999 la Convención sobre las peores formas de trabajo infantil. En mayo del 2000 se ratificó el protocolo facultativo de la Carta Internacional sobre los Derechos del Niño que trata la participación de los niños en conflictos armados y entró en vigor en el 2002. Este documento prohíbe que los menores participen en conflictos armados. Hasta ahora, la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido firmada por 190 de 192 estados, aunque hay algunas reservas sobre ciertos fragmentos del documento. Solo Estados Unidos y Somalia la han firmado o no la han ratificado como el resto de los países. Actualmente sus ideales de carácter contundente son universalmente aceptados, sin embargo su funcionamiento puede mejorar y aún así es necesario transformar las palabras en acción. En un mundo donde la urgencia es esencial y donde un niño muere de hambre cada 5 segundos, es hora de unificar la teoría con la práctica. Tal vez así deberíamos de haber comenzado. Ahora quiero pasarles un video que es más o menos sobre todo el trabajo que a lo largo de todo este tiempo ha hecho la Convención sobre los Derechos del Niño. Les vamos a proyectar en este momento.
de la Segunda Guerra Mundial, el innovador Pacto Internacional de Cuidados Especiales y Protección. Como consecuencia, en 1969, las Naciones Unidas adoptaron un tratado que otorgaba derechos a todos los Raulito, usted pregunta si se escucha desde su celular. Por favor, me confirman si el audio del video se escucha. Sí se escucha. Okay. Trabajo barato. Soldado obediente. Niñas novia. A lo largo de la historia, los niños han sido expuestos a las peores formas de explotación y abuso. Después de la Segunda Guerra Mundial, el innovador Pacto Internacional de Derechos Humanos declaró que los niños necesitan cuidados especiales y protección. Como consecuencia, en 1989, las Naciones Unidas adoptaron un tratado revolucionario que otorgaba derechos a todos los niños del mundo. Su nombre, la Convención de los Derechos del Niño. Es el tratado internacional más ratificado del mundo. The convention calls on all of us to help the children of the world. We all have to turn the promises of the convention into a reality on every part of the globe. Con la firma del tratado, las naciones prometen establecer estándares básicos de salud, educación, protección y servicios sociales. Las naciones reconocen con este tratado el derecho a jugar de los niños, a expresarse libremente y a exponer sus opiniones en todo aquello que les concierna. Con la inclusión de los niños en la agenda global, la Convención ha mejorado radicalmente la manera en la que podemos ayudarles. Nepal last year decided to remove its monarchy. Because of the change in government, they're creating a new constitution. That creates an amazing opportunity for UNICEF to change the constitution in a way that's child-friendly, in a way that's child-supportive, and the CRC is the basis on which we do that. Son muchos los países que han incorporado los derechos del niño en sus constituciones. Birth registration, which has been extremely low in a number of countries, at a rate of about 10%, jumping up, up to 80%. In Romania, particularly after the dramatic change of the regime there was a need for a lot of work to be done on the protection of children, particularly children who had been in orphanages, who had been infected by HIV/AIDS. In Sudan, where we've worked very much with all partners to establish a legal framework for the protection of children. India has just agreed to compulsory free education for all children. La Convención sacó a la luz temas tabús como la explotación sexual y el tráfico de niños y ayudó a la mejora en la protección de los niños más vulnerables. There are systems in place for them to be returned to their country of origin and for the country of origin to trace their families and rehabilitate them with their families and provide them the protection. A pesar de que muchos países han cambiado sus leyes, solo unos pocos las han hecho efectivas. Those principles are respected in most places, but there are no infrastructure in place to actually comply with the legislation. Así es que seguimos viviendo en un mundo donde demasiados niños mueren por causas evitables. Niños que se ven obligados a dejar la escuela. Niños que son abandonados por sus padres cuando estos últimos sucumben al SIDA. Niños reclutados y usados por grupos armados o forzados a realizar trabajos peligrosos. En muchos casos, la gente ni siquiera reconoce que estos niños tengan derechos. Para atajar estas problemáticas, hemos de utilizar un enfoque integral. The Convention reminds us that all of these rights are interconnected. And in a way, really what we need to be looking at is the extent to which we have changed the way the world works
so that it's delivering on these rights for children. La Convención apela a que construyamos un espacio en el que los niños puedan crecer, aprender y desarrollarse. ¿Cómo transformar esas palabras de papel a hechos reales? Debemos tener gobiernos responsables. Sus leyes y sus políticas deben financiar programas que proporcionen cuidados de salud, educación y otros servicios básicos. Es labor de las familias y las comunidades conocer los derechos que tienen los niños. Tienen que apoyar y respetar esos derechos. Y lo más importante, necesitamos escuchar a los niños y tener en cuenta sus opiniones. Really seeing the young person as an actor, as a citizen in a society. This requires that we relinquish a little power to actors in society who have previously, historically, not been seen as agents of change. En un momento en que la comunidad internacional conmemora el 20 aniversario de la Convención, reconocemos que quedan muchos retos por alcanzar para lograr la aplicación efectiva y real de los derechos del niño. No obstante, somos testigos del poder de la Convención para transformar vidas. Gracias al compromiso mundial durante las 2 últimas décadas, muchos más niños sobreviven. Van a la escuela, tienen acceso al agua potable y están protegidos contra enfermedades mortales. La Convención nos da herramientas para medir nuestro progreso, pero al mismo tiempo nos pide más. That changed completely the way we are thinking about children, and children have rights. So it's not only needs, rights. That acceptance and acknowledgement that all children are born free and equal in dignity and in rights, and that those rights generate a responsibility and a duty in every single other member of the human family to acknowledge them, to consider what you can do personally about them. If we could just get that acknowledgement in everybody everywhere, that really is that's the dream of the convention. Convertir ese sueño en realidad para todos los niños es nuestra gran prueba. ¿Podemos alcanzar ese reto? Bueno, acabamos de ver en este momento el video más o menos de todo lo que ha pasado y cómo la UNICEF y también gracias a la Convención de los Derechos de los Niños ha sido posible como mejorar un poco más la situación en la que ellos vivían. Es un trabajo arduo todavía, pero creo que con la ayuda de todas las personas, concientizando no solo a las personas, sino también a todos los entes públicos, se puede lograr que los niños cumplan todos los derechos, que puedan ir a la escuela, acceder a la salud, todos los derechos, que sean niños. Voy a dar paso al siguiente tema, que son los derechos de los niños. Los derechos de los niños. Los derechos de los niños son normas de trato de cada niño, niña y adolescente debe recibir. Son inherentes a todas las niñas, niños y adolescentes, sin importar su origen socioeconómico, nacional, sexo, raza o religión. Se reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes al pleno ejercicio de sus derechos, que sean además los comunes del ser humano, los derechos específicos de su edad. Por ejemplo, el principio de interés superior, el derecho a su desarrollo integral. Se añaden otros relacionados con la educación y de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades. El derecho a recibir información de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. En nuestra Constitución de la República del Ecuador del 2008 se estableció los denominados grupos de atención prioritaria. La descripción de estos grupos, del desarrollo de sus derechos, se dispone dentro del título 3, capítulo 3, que indica en el artículo 35.
Las niñas, niños y adolescentes recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Por cuanto los derechos son facultades, prerrogativas reconocidas de las personas, con especial atención a los niños y adolescentes que se encuentran consagradas en la Constitución del Ecuador, se debe procurar y garantizar el cumplimiento de los derechos de protección, cuidado, salud, educación y participación plena en el ámbito familiar, cultural y social, entre otros. Es así que, al ser niños y adolescentes vulnerables, se debe brindar la protección adecuada para evitar abusos psicológicos, físicos, explotaciones laborales y sexuales. Es evidente que existen grupos, poblaciones, cuyas condiciones, por factores de edad u otro tipo de condiciones biológicas, sociales y culturales, les hacen que tengan una condición de doble vulnerabilidad, razón por la cual el Estado ha procurado otorgarles una protección especial, a fin de que se garantice en mejor forma sus derechos. Los niños, niñas y adolescentes no han alcanzado el desarrollo físico, biológico y psicológico para afrontar el desarrollo social. Es por esta razón que están incluidos en este grupo de atención prioritaria y han sido estipulados los principios para la protección de sus derechos constitucionales. A pesar de la ratificación casi universal de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la adición de los dos protocolos facultativos que ya mencioné anteriormente, la protección infantil es débil en gran parte del mundo. Si bien los gobiernos parecen estar de acuerdo con el principio de que los niños no deben ser abusados, traficados, explotados o expuestos a trabajos peligrosos, su compromiso de crear y mantener un entorno protector para los niños es menos claro. Los derechos de más de 1.000 millones de niños, más de la mitad de los niños de los países en desarrollo, se viola, porque carecen gravemente de al menos uno de los bienes o servicios básicos que les permite sobrevivir, desarrollarse y prosperar. No tienen condiciones para ir a la escuela, no gozan de una vivienda digna, no tienen agua, luz, internet, no tienen nada de los servicios básicos que muchos de nosotros sí lo tenemos. En la realidad actual existen niños que se convierten en víctimas de muchos delitos. Los delitos contra los niños son punibles en virtud de las políticas públicas, las leyes locales y la propia Constitución. Según los informes mundiales del estado de la infancia de los últimos años, los delitos más graves denunciados son violación, secuestro, compra y venta, instigación al suicidio, exposición, abandono, infanticidio, feticidio, matrimonio infantil y explotación sexual. Además, existen niños víctimas de negligencia, violencia doméstica, forzados a realizar trabajo infantil y la mendicidad. Ahora quiero hablarles de la importancia de la protección de los derechos en el Ecuador. Por encontrarse las niñas, niños y adolescentes en una situación de vulnerabilidad, tienen la garantía de una especial protección en el derecho internacional de los derechos humanos. El artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en términos similares a la Declaración Americana, establece el derecho de niños, niñas y adolescentes a las medidas de protección que por su condición de menores requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. De esta norma se desprende una obligación estatal de realizar todas las acciones necesarias para garantizar la vigencia efectiva de los derechos de los niños, removiendo para ello todos los obstáculos y tomando en consideración tanto las particularidades, condiciones, como los retos que enfrentan en el goce de sus derechos. Entre las medidas que deben adoptar los estados se encuentran las que se encaminan a garantizar la no discriminación, la asistencia especial a los niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar, la supervivencia y desarrollo, un nivel de vida adecuado, y la reinserción social en caso de abandono o explotación. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoce distintos niveles de obligaciones estatales bajo el artículo 19 de la Convención, distinguidas según su nivel de especialidad. Uno, aquellas de carácter general que tienen como destinatarias a todas las personas menores de 18 años. Dos, aquellas medidas específicas dirigidas a determinados grupos en función de sus circunstancias particulares de vulnerabilidad. Así también la Convención Interamericana afirmó que para cumplir adecuadamente con sus obligaciones, los estados deben contar con una política pública nacional sobre niñez que sea íntegra y participativa, lo que supone que tenga un carácter integral
que tome en consideración las diversas causas estructurales de la situación de infancia. Los mecanismos y sistemas de protección que adoptan los estados deben articularse a partir del principio de interés superior de la infancia, que se encuentra en el artículo 3.1 de la Convención, y dispone que todas las medidas que se les conciernan las autoridades estatales deben considerar el mejor interés de niños, niñas y adolescentes. La Corte Interamericana entiende que este principio significa que la necesidad de satisfacción de los derechos de la infancia irradia efectos en la interpretación de todos los derechos reconocidos en la Convención Americana, buscando su efectiva realización que permita el amplio desenvolvimiento de las potencialidades de los niños, niñas y adolescentes. Es necesario también que tanto los niños, niñas y adolescentes conozcan todos sus derechos y deberes, comprendan que tienen una responsabilidad con la sociedad y sobre todo con las mismas personas de su edad, lo que fomentaría una convivencia respetuosa entre todos. Para garantizar la protección de los derechos de los niños, el Estado ecuatoriano ha ratificado una serie de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y específicos en cuanto a niñez y adolescencia, los que se comprometen a respetar sus contenidos e implementar acciones necesarias para la vigencia y aplicación de los mismos. El marco jurídico internacional respecto a la niñez y adolescencia contiene un conjunto de convenios y declaraciones internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador, que conforman las bases de la doctrina de protección integral. Entre los documentos más importantes podemos señalar la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos aprobadas en la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos convocadas por la OEA y realizada en San José de Costa Rica, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración y Justicia de Menores, las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, convenios sobre la edad mínima de 1973, el convenio 182 de la OIT establece las peores formas de trabajo, la recomendación 190 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, el convenio 29 de OIT sobre el trabajo forzoso, protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres, niños, niñas, que complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, convenio internacional sobre el tráfico internacional de menores, protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, adoptada por la Conferencia de La Haya en su 14ª sesión. Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Convención Interamericana sobre el conflicto de leyes en materia de adopción de menores. Declaración Mundial de Protección y Desarrollo de los Niños, Niñas y su plan de acción. Acuerdo Internacional para la Protección de la Niñez y Adolescencia. Declaración y programas de acción del primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños. Aunque existen leyes internacionales diseñadas para proteger los derechos de la infancia y para garantizar su desarrollo integral, aún existen muchos niños y niñas y adolescentes que viven sin acceso adecuado a la alimentación, a la vivienda, a la salud y la educación. Persiste además la trata de estos niños para participar en conflictos bélicos, trabajo infantil, para ser explotados sexualmente e incluso son víctimas del tráfico de órganos. Es así que vemos que durante todos estos años ha habido organizaciones internacionales, se ha creado para procurar el bienestar de los niños, para que vivan dignamente y que sean niños, que vivan su infancia, que aprendan a realizar actividades de niños, vayan a la escuela, accedan a la salud y más que todo jueguen, se divierten y sean niños. Hasta aquí mi intervención. ¿Se acuerdan de el recuerdo más bonito que les dice que imaginar? Tal vez alguien de los participantes quiera compartirnos ese recuerdo o tal vez escribirlo en el chat.
Por favor, alguno de los asistentes, alguna pregunta a formular a la compañera que voy a hacer la ponencia. Por favor, alguno de los asistentes desea hacer alguna pregunta a la compañera que hizo la exposición. Bueno, les comparto una anécdota bonita que tuve yo en mi infancia. Cuando éramos niños siempre nos reuníamos con mis primos, salíamos a jugar. Mi primo tenía una patineta, nosotros sabíamos ponerle en una caja y le hacíamos como tipo carrito. Lo empujábamos y así íbamos compartiendo un turno cada uno entre varias personas. Con el pasar del tiempo, uno va creciendo, ya no tiene los mismos juegos, tiene otras ocupaciones, otros pensamientos. Pero en sí, creo que la mayoría de nosotros hemos vivido una bonita infancia que hoy por hoy nosotros podemos disfrutarla. No tenemos que trabajar, no tenemos que o no hemos sido víctimas de tráfico de personas, de órganos. Hemos podido vivir una infancia bonita y gracias a la historia y a la lucha de personas y a la implementación de todas estas organizaciones, hemos logrado que la mayoría de niños sean niños y vivan su etapa. Pero lamentablemente no todos los niños gozan de este bienestar, de esta recreación. Es por eso que los gobiernos de turno deberían implementar proyectos que ayuden a que todos los niños, o la mayoría de niños, puedan vivir en condiciones dignas. A continuación, mi compañera va a ayudarles a exponer el tema, pero para ello vamos a tener un receso de 3 minutos.
sus amigas le hacen coro. Qué lindo. Ponle, ponle. Ay, perdón. Muy buenas tardes con todos y con todas. Si me escuchan, pueden mandar una manito levantada, por favor. Doménica García, ¿levantó la mano o es de que sí me escucha? Sí, se escucha. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Gabriela Hidalgo, mil disculpas, en mi nombre está Juan Diego, no le pude cambiar, pero me presento, mi nombre es Gabriela Hidalgo, soy maestrante también junto con mis compañeros por la Universidad UNEMI. Me ha correspondido hablar del segundo tema, en este caso la legislación de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Aquí vamos a abarcar como enfoque principal las tres que son las que protegen más y abrazan a los niños, niñas y adolescentes, como es en este caso la Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código de Organización Territorial. Vamos a ir viendo de una en una y les voy a diferenciar el porqué. En la parte inferior de la lámina ustedes pueden ver en otro color, en color marrón, unas pequeñas que también se ha señalado que estas también protegen de cierta manera los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque en su momento, a través del paso de los años, como ya le explicó la abogada que estuvo antes que mí, a los niños ya no se les consideraba sujetos de no derechos. Entonces, más bien entraron a tener derechos como seres humanos, así los define la historia. Entonces, en primer lugar, tenemos la Constitución de la República del Ecuador. Ya, vamos a poner la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Con la Constitución de la República del Ecuador, ustedes saben, es amplio su articulado y hemos tratado de resumir entre los principales que contemplan la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que ésta reconoce los derechos con las especificidades de su edad, obligándose como Estado ecuatoriano y la sociedad a promover prioritariamente su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos. Tenemos ahí varios artículos que se refieren a la protección de los niños, niñas y adolescentes, pero principalmente podemos enfocarnos en el artículo 11. El artículo 11, para el ejercicio de los derechos, entre otros, manifiesta que se podrán ejercer, promover y exigir de manera individual o colectiva ante las autoridades competentes, que son quienes garantizan el cumplimiento de los derechos plenamente justiciables, respecto de lo cual se podrá alegar la falta de norma para justificar una violación o desconocimiento o desechar una acción de los hechos, ni para negar su reconocimiento. Ya, segundo tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia. Ampliamente este código reconoce y garantiza la protección de la familia en su entorno, porque es a través de este que los niños, niñas y adolescentes se desarrollan. Habla de una responsabilidad compartida entre el padre y la madre en cuanto a la custodia, el respeto y la exigibilidad de sus derechos. El Código de la Niñez, en concordancia con los principios constitucionales, establece fundamentalmente la igualdad y la no discriminación para los niños, niñas y adolescentes, disponiendo así en su artículo 8 que es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas y sociales
que sean necesarias para la plena vigencia del ejercicio efectivo y garantía, protección y exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces aquí tenemos que el Estado, la sociedad y la familia formularán y especialmente el Estado aplicará políticas públicas, sociales y económicas que estarán destinadas obviamente a recursos económicos suficientes de forma estable, permanente y oportuna. Tenemos también el Código Orgánico de Organización Territorial. Vamos a ver por qué este código también protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A través de este código se dispone la implementación de sistemas locales municipales para el ejercicio de los derechos, promoción y participación en la protección integral de las garantías a través de las juntas cantonales como un ejemplo. Este código, una de las funciones es, a través de los gobiernos autónomos descentralizados, implementar sistemas locales municipales relacionados con el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementar políticas de promoción, de participación ciudadana, así como un sistema integral para el ejercicio y para el ejercicio y la garantía de los derechos reconocidos en el mandato constitucional y en los instrumentos internacionales ya mencionados, como hubo algunos que escuchamos en la intervención anterior. Estos son los tres principales que abrazan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entre otras normas que también reconocen ahora en los niños como una evolución de derechos como un ser humano, tenemos, por ejemplo, la Ley de Movilidad Humana, que protege y ayuda a los niños a movilizarse libremente en todo el planeta, especialmente, bueno, en este caso a los niños ecuatorianos en el exterior, con no discriminación, con el apoyo de servicios consulares en materia de movilidad humana para proteger sus derechos e intereses con el Estado frente a los ecuatorianos y los extranjeros. Tenemos así también la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria. Esta ley es fundamental y va de la mano de las anteriores. ¿Por qué? Porque dispone, promueve e incentiva a que todos los niños en su entorno familiar tengan el goce y el derecho del consumo de alimentos sanos, nutritivos y de calidad. Entonces, a través de esta ley, nuestros niños están garantizando un crecimiento adecuado con todos los nutrientes en familia. También tenemos la Ley de Educación Intercultural. Este establece un principio sobre el interés superior del menor a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos en todas las instituciones y garantizar el reconocimiento de su interculturalidad en todos los aspectos. Por último, tenemos también la Ley Orgánica de Salud. A través de esta ley, obviamente, la salud y la protección de las personas será enfocada para todos aquellos que viven en el país como un derecho humano irrenunciable, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado y el resultado de un proceso colectivo de interacción donde el Estado, la sociedad y la familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de una vida saludable. Entonces vemos aquí que todas las leyes van de la mano para garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y hay muchas que se enfocan especialmente en la salud física, sexual, intelectual y el desarrollo acorde a la especificidad de nuestros niños. Como siguiente tema, vamos a hablar ahorita de las políticas gubernamentales que se han implementado en la protección y promoción de los derechos. Aquí vamos a entrar primero hablando de lo que el Estado promueve a través del Plan Nacional de Desarrollo con un enfoque al año 2030. Tenemos que entender que este plan nacional se va desarrollando a través de los años con enfoques de unos 10 a 20 años por cada planificación. Entre el inmediato anterior tenemos el Plan Nacional Toda una Vida en el año 2017-2021. Ese plan promovió y era para alcanzar retos en torno a tres ejes: derechos para todos durante una vida,
economía al servicio de la sociedad, combatir la pobreza, generar un empleo digno. Todo esto abarcando obviamente lo que es el tema familiar, para así dar protección a los niños, niñas y adolescentes en un entorno digno. Y por último, el Estado cercano con servicios de calidad, calidez, como elemento fundamental para cumplir los derechos de los niños y niñas. Este plan se construye en el marco de la Convención de los Derechos y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al Ecuador, que propone un acápite completo sobre la adopción de políticas y estrategias nacionales integrales destinadas específicamente a hacer efectivos los derechos del niño de conformidad con los instrumentos internacionales que ya han sido ratificados por el país. En este debe contar obviamente con recursos humanos, técnicos, financieros, que sean suficientes y que tengan asignaciones presupuestarias a plazos claros y adecuados y se incorporen mecanismos de seguimiento y supervisión. Así también este plan es un mecanismo de política pública ecuatoriana para dotar el cumplimiento de los objetivos de un desarrollo sostenible, con un compromiso de comunidad nacional e internacional, en donde los estados puedan caminar juntos hacia objetivos comunes que aseguren la vida digna de las personas en todo lugar y en todo momento. Garantizando de esta manera los derechos de la infancia, la educación, la protección, la igualdad y la no discriminación, entre otros. Ya. En alusión a este Plan Nacional de Desarrollo, en la implementación del plan Toda una Vida que fue ya puesto en marcha, tenemos varios que ya se han desarrollado. Por ejemplo, podemos ver el primero que se llama Misión Ternura. Este brinda como prioridad una intervención a las familias en condiciones de extrema pobreza. Entonces abarca un paquete integral de servicios que son desde el periodo de gestación hasta los 5 años de vida. Por así decirlo, con énfasis en los 1000 primeros días de vida de los niños. Aquí brindamos alimentación, nutrición, juego y un aprendizaje temprano. Entonces, a través de esta misión Ternura, se trató de enfocar de una manera exclusiva los 6 primeros meses de vida para una alimentación complementaria adecuada, segura y conforme a los requisitos de cada edad, llegando a un avance hasta los 5 años a lo largo de la vida de los niños. El juego y aprendizaje temprano, como ya les manifesté, para fortalecer las capacidades de las personas que lo cuidan y de los quienes les acompañan en el juego a los niños, para de esta manera orientar sus experiencias como enriquecedoras y potenciar su desarrollo. También ahí se desarrolló lo que es seguridad, protección a las capacidades de las familias para prevenir cualquier tipo de violencia. En el Plan Nacional también se desarrolló el Bono de Desarrollo Humano como otra política de gobierno. De acuerdo a los estudios disponibles de los Ministerios de Inclusión Económica y Social y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el bono de desarrollo humano fue la fuente más importante de reducción de la pobreza y de desigualdad, con un 20% del total de la reducción de la pobreza extrema y de la desigualdad. Mientras que en el campo de la pobreza moderada manejábamos el 12% durante el año 2013 y 2014. Entonces vemos ahí la evolución de los porcentajes del 12 al 20% en ayudar a salir de la extrema pobreza a aquellas familias que estaban a cargo de menores desde el primer día de vida hasta los 5 años de edad. Otra política implementada fue la intersectorial de prevención del embarazo en niñas y adolescentes del periodo 2018 con un enfoque al 2025. Este considera factores que influyen en el embarazo de las niñas y adolescentes y la interacción entre estos para comprender de manera integral las causas y las consecuencias de los embarazos en niñas y adolescentes, los desafíos que estos plantean y de esta manera desarrollar estrategias intersectoriales efectivas basadas en la evidencia no solo de reducir embarazos, sino también en las condiciones de vida de un grupo poblacional.
Aquí vamos a poder enlazar poco a poco las normativas nacionales que les había explicado, por ejemplo, en los temas de salud, en la prevención de los embarazos, como una medida preventiva. Y por último, la consulta nacional de niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, para el desarrollo de procesos de participación vinculados a sus derechos. Aquí el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional, a propósito de este proceso de reforma al Código de la Niñez, realizaron, por ejemplo, en el año 2019, un proceso de consulta dirigido específicamente a los niños, niñas y adolescentes sobre cuáles eran sus brechas y sus problemas e identificar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución y en el Código de la Niñez para así poder superarlos. Esta consulta promovió el derecho de participación de los niños, niñas y adolescentes en todos los asuntos que les afecten y a través de esto se pudo crear oportunidades para que sus voces y opiniones y propuestas sean incluidas en una reforma integral en el Código y entre otras normativas y políticas públicas. Ya. Como segunda política gubernamental macro tenemos la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Este es uno de los instrumentos centrales del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Como les manifestaba, las agendas se manejan a largo plazo y junto con el Plan Nacional de Desarrollo se considera en la planificación de todas las entidades del sector público a todos los niveles de gobierno, a diferencia de las entidades no estatales. Esta agenda nacional, enmarcado en el mandato constitucional, ha dispuesto a los consejos nacionales para la igualdad intergeneracional, a la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional como un instrumento de política pública y una herramienta de planificación, incorporar en la gestión y en la planificación del Estado y a las políticas públicas que estén encaminadas a reducir las brechas de desigualdad entre los niños, niñas y adolescentes. También se incluyó en esta propuesta las brechas de desigualdad de las personas adultas mayores. Esta agenda es uno de los instrumentos centrales del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación, alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que maneja la Agenda 2030 junto con el Plan de Desarrollo Nacional. Debe ser considerada en todas las entidades del sector público, en todos los niveles de gobierno y de referencia en las entidades no estatales. Ya. Estas políticas estaban enfocadas para niños y niñas y en especificidad también para los adolescentes. Como podemos ver en la diapositiva, para niños era erradicar el trabajo infantil, fortalecer los programas de desarrollo infantil y de educación inicial. Atención especial a niñas y adolescentes en el sistema de justicia, erradicar las violencias, combatir la desnutrición, centros de acogimiento y evitar la separación de su familia. En el enfoque para los adolescentes, en cambio, encontramos lo que son prevención de embarazo adolescente, erradicar los trabajos peligrosos y prohibidos, prevenir y erradicar los delitos sexuales y violentos, el sistema educativo y espacios familiares. También tenemos evitar la trata y tráfico de personas, deserción escolar, suicidio, consumo de alcohol y de drogas, que es uno de los problemas más frecuentes y más comunes que escuchamos ahora en el ámbito adolescente. Y por último, proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los centros de adolescentes infractores y evitar la desnutrición. Ahora les vamos a reproducir un pequeño video que manifiesta y vamos a señalar aquí cómo el Estado debe garantizar los derechos a través de las políticas públicas.
Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a una vida digna y plena, lo que significa que el Estado debe asegurar su desarrollo. Si estás viendo este video es porque seguramente te interesa saber más sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Tanto en los tratados internacionales, leyes nacionales y la misma Constitución, se reconocen derechos humanos que son todos aplicables a niños, niñas y adolescentes. Además, esta normativa les reconoce como un grupo de especial protección. Conocer sus derechos específicos es una de las herramientas más importantes para prevenir vulneraciones y mejorar nuestra capacidad de protegerles. La responsabilidad de garantizar el ejercicio de sus derechos recae en varios actores: la familia, la escuela, la comunidad y el Estado. Pero es este último el que tiene la principal función, pues si cualquiera de los otros actores responsables incumple su deber, el Estado debe asegurar la prevención de vulneraciones y su protección, así como la reparación de los derechos en caso de que estos hayan sido vulnerados. Los derechos están siempre interrelacionados unos con otros. A continuación te explicamos qué implican varios de estos derechos. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a una vida digna y plena, lo que significa que el Estado debe asegurar su desarrollo, supervivencia, salud y la posibilidad de crecer en espacios que contribuyan con su educación y su participación de la vida en sociedad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida libre y digna, en la que no sean discriminados por su cultura, sexualidad, discapacidad, estado de salud, procedencia o ninguna otra característica propia o de su familia. Deben gozar del derecho a vivir y desarrollarse con su familia biológica. Se les reconoce el derecho a conocer a sus progenitores y a mantener una relación afectiva con ellos, salvo que ésta fuera perjudicial para su bienestar. La familia es el primer círculo obligado a la protección y cuidado de niños, niñas y adolescentes. El derecho a la integridad física, psicológica, sexual, personal, afectiva y cultural prohíbe cualquier tipo de trato que les vulnere, por ejemplo, golpes, insultos, abuso, descuido, negligencia. Su protección debe garantizarse desde la corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad en su conjunto. El derecho a la salud implica que los niños, niñas y adolescentes disfruten de una adecuada salud física, mental y sexual. Para esto, garantizar el acceso a un sistema de salud de calidad, oportuno y adecuado, así como a programas de educación y nutrición que aseguren una buena alimentación y desarrollo. El derecho al desarrollo integral es el proceso de crecimiento, maduración, despliegue de su intelecto y capacidades potenciales en un entorno familiar, escolar, social y comunitario. Es importante asegurar, además de las necesidades básicas, la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivas, emocionales y culturales. Este derecho está íntimamente relacionado con el derecho a la recreación, al descanso y a tener actividades deportivas de juego fundamentales para su desarrollo de acuerdo a su edad. Se reconoce el derecho a recibir una educación que les permita aprender todo lo que les ayude a desarrollar su personalidad y sus capacidades al máximo. La Convención de los Derechos del Niño establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria para todos los niños y niñas. Además, determina que todas las personas deben tener acceso a la educación secundaria. La Constitución, por su parte, reconoce el derecho a educarse de manera prioritaria en su idioma y en el contexto cultural propio de sus pueblos y nacionalidades. Todos los niños, niñas y adolescentes gozan del derecho a la identidad, ciudadanía y a los elementos que la constituyen, especialmente su nombre, nacionalidad y relaciones de familia. Este derecho es fundamental para poder ejercer derechos como la educación, acceso a salud, entre otros, a lo largo de su vida. Además de la identidad como tal, se reconoce el derecho a su imagen personal, autoestima, honra y dignidad, que incluye su autodeterminación. Esto quiere decir aprender a elegir de acuerdo a su edad, lo cual fomenta la seguridad de sí mismo, así como el autocuidado. Tienen el derecho a ser consultados sobre cualquier tema que les afecte. Este derecho se relaciona directamente con el derecho a ser informados, pedir y difundir la información necesaria que promueva su bienestar y desarrollo, y a poder expresarse de forma libre. Los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos contra cualquier tipo de abuso. No deben ser obligados a realizar trabajos forzados y, en caso de ser víctimas, deben saber a dónde acudir. Deben ser protegidos del uso de armas, del consumo o uso indebido de sustancias que alteren la conciencia. Tampoco deben ser expuestos a participar en su producción ni comercialización. Deberán ser protegidos de cualquier situación que ponga en peligro su integridad física, exposición a enfermedades, discapacidades o inducción a juegos de azar.
todos los derechos se interrelacionan. Por ejemplo, el derecho a la educación no puede estar plenamente garantizado si no le está el derecho a una vida libre de violencia, de estereotipos de género, a la nutrición adecuada y a que sus opiniones sean consideradas. Es así que no basta con defender un solo derecho en particular, sino que debemos procurar la protección integral de todos los niños, niñas y adolescentes. Si bien sus derechos están reconocidos en diferentes instrumentos internacionales y leyes de carácter nacional, su ejercicio no siempre es garantizado. Para exigir su garantía, hay que ser conscientes de que todos nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de actuar como garantes de sus derechos. Ya, muchas gracias. Espero hayan disfrutado el video y me pueden regalar una manita arriba los que estamos comprometidos a respetar y velar por los derechos de los niños y niñas, los que tenemos niños en casa, los que somos padres, los que tenemos hermanos, los que tenemos sobrinos. Gracias, Doménica. Gracias, Marilyn. Bueno, espero que el mensaje haya llegado con oportunidad a cada uno de los hogares y poder aportar con un granito de arena en lo que podamos con nuestra sociedad. Como último tema a desarrollar, yo les voy a hablar sobre los organismos estatales responsables de velar por estos derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Inclusión Económica y Social es el ente rector de la política pública en materia de niñez y adolescencia. Con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional en ejercicio de sus atribuciones, serán los que formulen los ejes transversales en observancia y seguimiento de este tipo de evaluaciones públicas. Estos a través de las instituciones públicas, de las funciones del Estado, como son los ministerios coordinadores, los ejecutores de política pública, los gobiernos cantonales y las de protección de derechos. En el ámbito nacional y en el ámbito local, los consejos nacionales para la igualdad. También tenemos los consejos, como ya les manifesté, en las juntas cantonales, quienes recogerán las voces de los propios titulares de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y además a esto también tenemos el apoyo de un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil y colectiva que trabajan por los niños, niñas y adolescentes. De esta manera les agradezco por haber escuchado mi conferencia. Al final estamos prestos a responder cualquier duda o inquietud. Ahora le doy paso a la doctora Viviana Pile, que es quien va a desarrollar el siguiente tema. Experiencias exitosas y buenas prácticas. La asistencia al link que creo que están enviado de WhatsApp. Mensajes del chat, por favor, registrar la asistencia. Entonces, nos esperamos mañana y muchas gracias por su asistencia.
por favor ingresar al chat del y registrar su asistencia. Señoritas, señores participantes, por favor registrar su asistencia en el chat. Rogamos por favor a las señoritas y señores asistentes registrar su asistencia en el link del Zoom. Por favor, quienes ya se registraron, envíennos una manita.